Hola, buen día. Estamos aquí de nuevo con ustedes compartiendo una nueva conferencia en Emaús Casa Funeraria, titulada Mes de Día de Muertos, una oportunidad para vivir el duelo. No quisimos dejar pasar la oportunidad de que el mes de noviembre se fuera para impartirles esta conferencia que nos hace recordar a las personas que se nos adelantaron en el camino y por quien aún guardamos un proceso de duelo. Empecemos entonces. Mi nombre es María Luisa Morales Valle, psicóloga, terapeuta familiar y tanatóloga. Mes de Día de Muertos, una oportunidad para vivir el duelo. ¿Qué es entonces el Día de Muertos y qué significa para nosotros los mexicanos? El Día de Muertos es uno de los más importantes dentro de las tradiciones mexicanas. ¿Por qué? Porque despierta dentro de nosotros ese duelo que todavía tenemos pendiente con nuestros seres queridos y además porque nos hace recordar a todos aquellos que ya no están físicamente con nosotros, pero que siguen siempre en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Por eso es entonces que festejamos un día del año, incluso varios, o tal vez toda la semana, en donde estamos recordando a nuestros fieles difuntos. La festividad entonces honra a los que fallecieron y se remonta, según la historia, a la época prehispánica, además de combinarse con las fiestas católicas. Por ello entonces es una tradición muy nuestra. La celebración tiene lugar el 1 y 2 de noviembre, pero en ciertos lugares del país comienza desde el 31 de octubre. Veamos entonces que las familias mexicanas, semanas antes, están previendo qué van a hacer para sus fieles difuntos y cómo los van a recordar, qué comida van a dar, con quién se van a reunir, qué flores o qué arreglos les van a llevar a su tumba. El 1 de noviembre, entonces, festejamos a nuestros angelitos, ¿sí? Aquellos niños que se nos adelantaron también en el camino y por quien siempre vamos a tener un recuerdo muy hermoso de ellos en nuestros corazones. Y ese día se los dedicamos con muchísimo, muchísimo amor. Y el 2 de noviembre, por tradición entonces, festejamos el día de nuestros fieles difuntos adultos. Y hacemos ofrendas, y adornamos los panteones, y nos reunimos con la familia. Y recordamos entonces a esa persona, pues que ya no está en presencia. ¿Cómo influye entonces esta tradición en el proceso de duelo? Pues fíjense ustedes, esta tradición en el proceso de duelo es muy importante. El proceso de duelo ya lo habíamos mencionado en la anterior conferencia, lleva un tiempo y cada festividad viene a movernos y a recordarnos que tenemos a un ser querido que se nos adelantó. Por eso es entonces que la festividad de Día de Muertos es algo que nos hace recordar que tenemos personas que ya no están con nosotros físicamente, pero a quienes les podemos hacer una ofrenda y podemos entonces honrar su memoria a través de un arreglo floral, a través de veladoras, a través de calaveritas, a través incluso de vestirnos de Día de Muertos. Las tradiciones de Día de Muertos varían según la región, pero todos tienen un principio en común. ¿Cuál es este principio? La familia se reúne para dar la bienvenida a las ánimas, colocar los altares y las ofrendas, visitar el cementerio y arreglar las tumbas, despedir a los visitantes y sentarse a la mesa para compartir los alimentos y convivir con quienes aún siguen con nosotros. Es entonces este día donde simbólicamente pareciera que la presencia de esa persona que se nos adelantó, pues sigue ahí con nosotros. Y por eso es que esta tradición sigue influyendo en el proceso de duelo. Y a mí que me toca trabajar mucho la terapia tanatológica, me he dado cuenta en mis pacientes que todo el mes de noviembre, incluso desde antes, octubre, la gente ya empieza a sentirse triste, empieza a sentirse llorosa, empieza a comentar la persona que ya no está, siguen recordándolo con mucho cariño.
empiezan a hacer cosas en nombre y en honra de ese ser querido que ya no está. Ahí está entonces la razón por la que esta tradición tan bonita se enlaza con el proceso de duelo y es una nueva oportunidad para seguir trabajando ese proceso pendiente. Más adelante lo vamos a seguir viendo. Vean ustedes las imágenes, cómo las tradiciones, decía ahorita, son tan diferentes en unas regiones y en otras. Para el sur de nuestra República Mexicana, pues estas tradiciones son más coloridas, más llenas de fantasía, más llenas de color, más llenas de vida, de sabor, ¿sí? Para acá, para el norte, no somos tan ávidos todavía para eso, pero sí festejamos los días de fieles difuntos. Desde el punto de vista entonces tanatológico, la muerte es un proceso natural de la vida y todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, tarde o temprano, se enfrentarán al proceso de duelo. ¿Qué quiere decir eso? En todas las familias, sin ninguna distinción, ustedes podrán estar de acuerdo conmigo, hay al menos algún proceso de duelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que alguno de nuestros familiares muy cercanos y muy queridos se nos ha adelantado en el camino, desgraciadamente, ¿verdad? Y que ya sabemos de alguna u otra forma lo que se siente desde acá, desde tu interior, que esa persona significativa ya no esté con nosotros. Entonces, por esto es que la festividad de Día de Muertos nos despierta de nuevo ese sentir de ausencia. Ya no está mi mamá, ya no está mi papá, ya no está el abuelo, la abuela, el hermano, el hijo, quien sea que se haya ido. La finalidad entonces de esta disciplina de tanatología es desarrollar la capacidad de entender y comprender, pero sobre todo ayudar a vivir de manera inteligente y natural la muerte o cualquier tipo de duelo, ¿sí? Estamos hablando ahorita de duelo por muerte. Recordemos que en la anterior conferencia yo les decía, duelo no se lleva únicamente por muerte, sino por todo aquello que fue significativo para nosotros. Pensemos en este momento también que no estoy sufriendo duelo solo por un familiar, sino también por un ser querido, por una pareja, por un amigo, una amiga, un profesor que quise mucho y que fue muy significativo, por toda aquella persona que en vida fue alguien significativo para mí, ¿sí? Entonces, tanatología, con esto de la festividad de Día de Muertos, quiere despertar en nuestro interior esa conciencia de vulnerabilidad a la muerte. Estamos vivos, véanse a sí mismos. Sí, estamos vivos hoy, pero mañana no lo sabemos. Entonces, con esta festividad de Día de Muertos, despertamos nuestra vulnerabilidad hacia la vida, hacia ese trance tan pequeñito que es pasar de la vida a la muerte. ¿Sí? Seguimos. Es entonces que pensamos en esta pregunta. El Día de Muertos y todo el festejo que esto conlleva, ¿es una tradición o es una necesidad? Indague cada uno de ustedes en su interior y vean cómo cada quien festeja este Día de Muertos, o no hablemos del festejo, cómo cada quien recuerda a sus fieles difuntos en ese día. ¿Qué hacen? Desde días antes, ¿qué hacen? ¿Cómo se preparan para esta fecha tan especial que es Día de Muertos? ¿Dónde compran flores? ¿Dónde compran velas? ¿Cómo le hacen entonces para pensar qué voy a llevar de ofrenda a mi familiar que quise y que sigo queriendo eternamente? Por ello es entonces una tradición por tradición simplemente. ¿Lo hago porque los demás lo hacen o lo hago realmente porque lo siento todavía? Me he encontrado mucho en la práctica que me dicen personas, María Luisa, pero es que para mí no es necesario llevar una ofrenda, para mí no es necesario vestirme de negro, para mí no es necesario incluso ir al panteón. Yo sé que tengo un familiar muerto y con eso entonces yo lo recuerdo constantemente. No necesito un día del año
para ir a demostrarle cuánto lo quise y cuánto lo voy a querer eternamente. Tiene toda la razón, le he dicho yo. No podemos y no debemos, ¿verdad? Esperar un solo día. No debemos, ¿sí? Pero pues también no podemos generalizar. Lo que para mí es una necesidad, el llevar una ofrenda de Día de Muertos, para otra persona puede ser su necesidad no llevar una ofrenda al panteón en sí, sino recordar y hacer esa memoria y traer entonces los recuerdos de ese ser querido. Eso puede ser tu ofrenda a ese ser que se te adelantó. Por ello se dice, es una tradición, por tradición simplemente, compras las flores, haces la ofrenda, vas al panteón, solo porque en el calendario dice que es Día de Muertos. ¿O por qué lo haces? ¿Para qué te sirve a ti? ¿Para qué te sirvió ya, ahora que ya estamos finalizando este mes? ¿Para qué te sirvió vivir este mes de Día de Muertos? ¿Qué hiciste? ¿Qué resolviste? ¿Qué cerraste? ¿O que todavía no has cerrado? ¿Que todavía no te permitiste? Y que quedó ahí pendiente para próximos años de festejo de Día de Muertos. Por eso se dice tradición o necesidad, ¿sí? Pero si lo vemos como una necesidad, pues es un proceso mío, es un proceso personal, ¿sí? Es un proceso en el que cada una de las personas tiene su tiempo para hacer sus cierres. Y cada uno entonces podrá decir, pues yo ya estoy satisfecho, no tengo nada pendiente. Llevo mi ofrenda solo porque sigo amando a esta persona. O este Día de Muertos me va a servir para volver a hablar con mi familiar que ya no está y cerrar asuntos pendientes. Más allá de una celebración, el Día de Muertos, fíjense bien, puede representar un desahogo emocional para quienes aún no logran llegar a la aceptación del duelo. Recordemos un poquito la conferencia anterior. Espero que todos la hayan visto y si no, pues ahí está en nuestra página de Facebook de Funeraria Maús. ¿Sí? En esa conferencia yo hablaba de lo que era el duelo, las etapas del duelo, las reacciones del duelo, ¿recuerdan? Y entonces hablábamos que la última etapa del duelo es la aceptación, pero no podemos llegar a la aceptación sin antes pasar a las anteriores etapas, que fue negación, coraje, negociación, depresión y aceptación. Si llegamos a la aceptación y vienen después los festejos de Día de Muertos, no quiere decir con ello que ya no voy a llorar a mi familiar, claro que no. No quiere decir con ello que todo el mes de Día de Muertos no me va a inquietar. Por el contrario, eso es algo normal. ¿Por qué? Porque se vive todavía en la añoranza. Y por ello dice que esta celebración puede ser de nuevo un desahogo, puede ser de nuevo que te sirva para cerrar algo pendiente, porque entonces no lo aprovechamos. Antes de que llegue esa aceptación plena del proceso, todavía podemos seguir procesándolo, todavía podemos seguir analizando y cuestionándonos, ¿sí? Y para aquellos que ya hicieron esta revisión y ya lograron la aceptación y hablan de su familiar sin llenarse de llanto y de angustia, pues también es una oportunidad en la que vuelven a vivir el regresar a ese lugar donde fue y va a ser siempre la casa eterna de nuestra familia, ya sea en el panteón, en un nicho, el lugar donde quedaron sus cenizas, donde ustedes las hayan querido y deseado poner, ¿sí? Pero entonces esto nos renueva ese proceso. Nos ayuda entonces también a honrar a quienes fueron parte de nuestra vida, dedicarles tiempo por medio de los altares y tenerlos más presentes que nunca. Sin embargo, como yo les decía anteriormente, no necesitamos un día. Es triste incluso pasar por los panteones y que solamente en vísperas de noviembre, principios de noviembre, el panteón se ve lleno de flores, colorido, hasta bonito se ve, ¿sí? Pero en otras fechas, mayo, junio,
diciembre incluso a veces, ya, esta festividad pasó y ni siquiera vamos a visitar. ¿Por qué no? ¿Lo hacemos entonces por tradición o lo hacemos por necesidad? Desde el punto de vista de la tanatología, puede representar un rayo de esperanza al ver a tantas personas que se encuentran en la misma situación y aún así pueden sonreír y festejar la vida y legado de quien ya no está. Es el Día de Muertos, una nueva oportunidad. Vean ustedes la imagen. Es el Día de Muertos entonces, ese día especial o mes especial en el que nos reunimos de nuevo con ese ser querido. Por eso dice que es un rayo de esperanza. Un rayo de esperanza para quienes año tras año todavía lloran, pero con mucho sufrimiento, la pérdida de su ser querido. Y al vernos entonces reunidos, tanta gente que va a visitar a sus seres queridos a los panteones, pues nos llena como de consuelo ver que los demás también siguen viviendo. Recordemos que la vida no se detiene, ni ante una muerte, ni ante una enfermedad, ni ante una catástrofe. Habrá personas que pierden su vida en ello, pero aquellos que seguimos vivos, pues nuestra vida sigue. Y esto no es como resignación, tiene que ser aceptación, ¿sí? Y llegar a la aceptación, ¿cómo sería? Pues recordar a mi familiar sin sentimientos de llorar, sin sentimientos de depresión, sin sentimientos de coraje, de angustia, de ansiedad. Hay personas que siguen cayendo en mucha ansiedad cuando el Día de Muertos se acerca. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque entonces no han cerrado pendientes. Cada quien allí en sus casas, donde vean este video, hagan una reflexión personal y pregúntense, ¿todavía tengo pendientes con mis familiares que han muerto? ¿Cuáles son? ¿Y por qué no los he cerrado? Si nos dice que el Día de Muertos es una esperanza para confiar en que la vida sigue, pese a que los demás se nos hayan muerto. ¿Sí? Uno de los ejes principales de esta disciplina, que es tanatología, es reflexionar sobre la muerte para comprender la vida. No podemos entonces hablar de vida únicamente. Tenemos, cuando hablamos de vida, que inmiscuir a la muerte inherentemente. Es parte de nuestras etapas del desarrollo. Todo aquel ser humano que vive en algún momento determinado, pues tiene que morir, aunque no lo queramos, porque obviamente si amamos a una persona no queremos que se vaya y no queremos ir a visitarla a un panteón, a un nicho, ¿sí? No queremos que siempre nos acompañe, que siempre esté ahí con nosotros, que vayamos mejor a su casa, a su recámara, a visitarla, pero no podemos, somos seres humanos. Y los seres humanos no vivimos por siempre físicamente. Que esto quede bien claro. No vivimos por siempre físicamente, pero sí lo hacemos emocionalmente, en recuerdos, en pensamientos. Venimos entonces a los pensamientos de las personas que nos quisieron. Venimos entonces a los sueños de esas personas que todavía nos recuerdan. ¿Sí? Las personas que ya fallecieron y se nos adelantaron se manifiestan a través de diferentes aspectos, de diferentes formas, pero están mandándonos un mensaje de que todavía están ahí, todavía están cuidando nuestros pasos y seguramente todavía están esperándonos pues en aquella otra vida en la que están y en esa otra vida en la que algún momento nos vamos a encontrar. Pero hablemos entonces en seguir nosotros nuestra vida. Les decía ahorita, la vida no se detiene. La vida no se detiene, ni ante una muerte, ni ante enfermedades, ni ante circunstancias difíciles. La vida sigue y tenemos que afrontar esa vida, por más difícil que sea.
¿Cuántas veces no nos han sucedido pérdidas muy, muy importantes y decimos, no, esta muerte a mí me devastó. Con esta muerte yo ya no voy a poder vivir jamás. Sí podemos, sí podemos. Y seguramente quienes me están escuchando lo saben mucho mejor que yo, ¿sí? Quienes todavía tienen pesares muy grandes, todavía entonces pueden sentir que su familiar no lo pueden soltar, que se les hace algo tan difícil de hacer, pero que a la vez, pues es una necesidad. Esa persona tiene que seguir su camino y nosotros tenemos que seguir con nuestra vida. La vida no se detiene. El Día de Muertos se acentúa, el duelo se acentúa en el Día de Muertos, ¿sí? Vean entonces ustedes esa imagen, cómo los panteones se llenan, cómo entonces las personas van con sus flores en mano, con sus coronas, con sus arreglos en mano, y muchas de las veces las personas se ven llorándole a sus muertos, y por eso dice que se acentúa el duelo, pero no quiere decir que sea un duelo igual que el que se vivió cuando se enterró a la persona. No es el mismo duelo. Nuestro duelo ya fue procesándose, ¿sí? Pero el festejo de Día de Muertos viene a acentuar de nuevo, como a despertarlo, y como entonces hacérnoslo sentir. Si no se elabora el duelo en fechas sensibles, por ejemplo, días de las madres, días de muertos, navidades, cumpleaños, años nuevos, ¿qué va a pasar? Si no se elabora el duelo en fechas sensibles, como estas que les menciono, las emociones se van a agudizar. Las emociones se van a hacer muy, muy fuertes y pueden conducir a angustia, a un estado anímico bajo, ¿sí? Y con ello a enfermedad, a mucha enfermedad de diferente índole, desde la cabeza hasta los pies. Muchísima enfermedad. Por eso entonces en tanatología nosotros recomendamos que vivan su duelo. Y si lo viven en el momento en el que se dio la partida de nuestro ser querido, pues es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí está en presencia todavía. Está el sepelio, está el entierro, están los novenarios, las misas, todo lo que es tradición. Pero si aún así no se vivió el duelo en ese tiempo, cada Día de Muertos, cada año que regresa esta festividad de Día de Muertos, nos da una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad entonces para seguir sacando esas emociones que quedaron bloqueadas. Por eso dice que se recomienda hacer rituales para homenajear a nuestros fieles difuntos. Pero no solo para homenajearlos, sino porque estamos con ellos trabajando nuestra necesidad de duelo, nuestra necesidad de seguir sintiendo dentro de nosotros a esa persona. Por eso les decía ahorita, las personas tenemos un ciclo de vida, las personas naturalmente tenemos que morir. Si no, imagínense ustedes qué pasaría con este planeta si no morimos, ¿sí? Las personas necesariamente y naturalmente tenemos que morir. Y es un ciclo de vida. ¿Qué pasaría si no lo hacemos? Sin embargo, cuando se cumple nuestro ciclo de vida, pues hay otras personas que vienen detrás de nosotros en vida. Hijos, sobrinos, hermanos, en fin. ¿Y quiénes son? Esas personas van a ser quienes lleven esos rituales y sigan esas necesidades de procesos de duelo por nuestra pérdida. ¿Ok? ¿Por qué el Día de Muertos puede ser una oportunidad para vivir el duelo entonces? ¿Por qué creen ustedes? Creo que ya hemos ahondado un poquito en este tema. Y aunque es un tema no fácil de hablar, no comúnmente tampoco de hablar, pues es un tema muy importante. Porque esta festividad de Día de Muertos nos lleva a una oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Una nueva manera de volver a vivir el duelo. ¿Okay? El duelo es un proceso de adaptación
por la pérdida de un ser querido o de un hecho significativo. Si es entonces un proceso de adaptación, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? A unas personas más que a otras, ¿verdad? Ya lo hemos dicho también en la anterior conferencia. ¿Dependerá de qué? Dependerá del vínculo que yo tuve con la persona que falleció. No tanto del parentesco, sino del vínculo, de la relación que tuve con esa persona. Si mi relación era muy estrecha, pues mi duelo va a ser también muy difícil, ¿sí? Si mis cargas, aún después de que la persona falleció, me quedé yo con muchas cargas, pues eso puede hacer un duelo muy difícil. Por eso les decía, esta oportunidad de Día de Muertos es para cerrar pendientes y para desechar esas cargas con las que nos hayamos quedado. Es una respuesta entonces natural a un suceso doloroso que permite obtener un nivel de madurez y crecimiento emocional y personal, ¿sí? Si es entonces una respuesta natural a un suceso doloroso, ¿por qué la naturaleza y la vida misma no nos regresa esa tranquilidad? Porque no es tan fácil. Perder a un familiar es de las cosas más difíciles que vamos a vivir en nuestra vida, ¿sí? Porque entonces la naturaleza es tan compleja y cuando nace un bebé nos ponemos felices. Y porque cuando esta persona ya llega al término de su vida, pues nos ponemos muy, muy mal, muy tristes, ¿sí? ¿Quién nos dice que este espacio en el que vivió con nosotros solo fue un paréntesis y sus verdaderas vidas están en otra parte? No lo podemos saber. Lo cierto es que como vivió cerca de mí, este momento que vivió cerca de mí es el que a mí me duele. Recordemos entonces que duelo viene de dolus, que es dolor. El dolor va a persistir siempre, así pasen años, ¿sí? Lo que va a ir cambiando en este proceso es la manera en cómo yo voy a sufrir ese duelo, en cómo yo voy a seguir tal vez triste, en depresión, en coraje, en negociación, en negación. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la aceptación. Cuando llega la aceptación, todos estos sentires ya no regresan, ya no regresan de la misma manera, ¿sí? Porque sí puede ser que regresen cuando hay festividades como el Día de Muertos, pero son temporales, son solamente por el mes de Día de Muertos, porque nos contagia el humor, el sentir de todos, ¿ok? Pero ya no es un duelo en sí, es parte de la extensión del duelo, ¿ok? Sin embargo, entonces, este mes de Día de Muertos, que es noviembre, pues no es como cualquier otro mes, ya lo sabemos. Noviembre es un mes muy simbólico, es un mes muy representativo y muy especial. Encierra el significado del recuerdo, de la añoranza, de que ya en presencia física no está con nosotros, ¿sí? Por eso es un mes tan difícil, emocionalmente tan difícil de sobrellevar, porque nos vuelve a mover todas nuestras emociones. ¿Y porque este mes y no en otro mes? Porque así se llama incluso, el mes de Día de Muertos, el mes en el que inevitablemente voy a recordar, más que en otros meses, a mi ser que ya no está. Y con eso me va a volver a despertar, pues la tristeza, la añoranza, las ganas inmensas de volver a verlo, las ganas inmensas de abrazar, las ganas inmensas de volver a hablar con ese ser querido que ya no está. Es también la oportunidad de volver a la conciencia y reflexionar sobre las situaciones, emociones o palabras pendientes que se tienen aún con el fallecido, lo que les decía anteriormente. Por ello, el mes de Día de Muertos encierra una oportunidad tan grande y tan significativa, porque nos da este nuevo momento de reflexionar las situaciones que tenemos pendientes. Y podemos ir a acompañarle, así como lo están viendo ustedes en la imagen. Tal vez esas señoras
estén hablando con su ser querido y estén cerrando situaciones pendientes, estén agradeciendo tal vez, o simplemente estén recordando cosas que vivieron con ese ser querido que ya no está. Fíjense, hasta música le tuvieron ahí en un lado de su tumba. ¿Se vale? Claro que sí se vale. Absolutamente lo que ustedes quieran se vale. En este festejo de Día de Muertos es para ellos, por eso es festejo. ¿Sí? Analicen ustedes qué hicieron y qué les faltó hacer en este mes. ¿Qué se puede hacer para aprovechar entonces esta oportunidad? Vean la imagen que yo les puse aquí abajo y analícenla un poquito. Yo soy a veces muy visual, por eso pongo muchas imágenes en mis presentaciones. Y entonces en estas imágenes lleva un doble sentido, que es reflexionar directamente sobre lo que estoy viendo y sobre lo que me hace percibir esta imagen. Vean ustedes, es como si ese corazón estuviera ahí, debajo de la tierra. Pero fíjense que desde la tierra floreció esa hermosa flor. ¿Qué quiere decir? Les decía ahorita, la vida sigue, nuestra vida sigue, aún a pesar de la muerte, aún a pesar de la enfermedad. Así es que con los recursos que tengamos, vamos a poder sobrevivir y sobrellevar esta situación. ¿Ok? Pero ¿cómo entonces le puedo hacer para aprovechar esta oportunidad? Y yo aquí les puse algunas sugerencias. Posiblemente, dice, se desbloquee el sentir que se cerró en el sepelio o entierro. Esto ocurre mucho, ocurre muchísimo. En el sepelio o en el entierro nos frustramos y nos callamos, nos reprimimos ese sentir, porque la gente nos iba a ver, porque nos iban a escuchar, porque me dio vergüenza, porque andaba a las carreras, por lo que haya sido, ¿sí? Porque había que atender a la gente, puede ser. El caso fin es que no saqué, no me desbordé, no me desahogué como debía hacerlo en aquel momento. Pero esta nueva oportunidad que me presenta el mes de los fieles difuntos, pues es para eso. Es para terminar de cerrar eso que en el sepelio no se dio. Para terminar entonces de desahogar eso que me quedó pendiente allá, en aquel momento tan difícil, pero que no me permití vivir. Permite también que tus sentimientos fluyan y los recuerdos del ser querido ayuden a experimentar de nuevo el significado de su partida. ¿Qué quiere decir esto? Yo entonces, que quedé como sobreviviente de una persona que falleció, pues debo permitirme que estos recuerdos lleguen a mí. Y me sonrío y agradezco, ¿sí? Y con esto también viene el darle un significado o un sentido a esa pérdida. ¿Con qué me quedo? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me aconsejó? ¿Sí? Retomar entonces lo positivo de esa persona que ya no está a mi lado, pero que fue tan significativa para mí. ¿Ok? Una recomendación más, yo creo que de las más importantes. Solo déjate sentir, solo deja sentir lo que está viniendo a tu ser en ese momento. Llanto, tristeza, impotencia, tal vez recuerdos bonitos, ¿sí? Tal vez nuevas experiencias. Solo déjate sentir. Y con ello esta oportunidad será muy benéfica. ¿Qué más puedo hacer? Aquí les dejo también otras recomendaciones. Realicen un listado. Ya terminó mes de Día de Muertos, pero todavía podemos. Ahí viene un mes todavía más difícil, que es el mes de Navidad, el mes de Año Nuevo, de fin de año, perdón. Este mes es muy emocional, porque es muy familiar y nos sigue despertando todavía la ausencia de ese ser querido que ya no está. Yo les recomiendo en esto, realicen un listado. ¿Un listado de qué? Pues un listado de esas experiencias que me dejó ese ser querido que ya no está. Indistintamente la edad que esa persona haya tenido en esta vida, sea niño, adolescente, adulto mayor, no importa.
esa persona fue significativa para ti y seguramente te dejó cosas y aspectos muy buenos, experiencias, recuerdos, anécdotas. Haz un listado de esto. Haz entonces un listado de experiencias, un listado de anécdotas, un listado de consejos con los que te quedas. Todos aquellos aspectos positivos con los que te has quedado de esta persona. Deja que llegue a tu mente todos esos recuerdos, todas esas palabras, ¿sí? Y anótalas, escríbelas. ¿Para qué? Para que esto resuene en tu mente y siga haciéndose presente. Podrías incluso realizar acciones pendientes en honor al recuerdo del fallecido. Si quedó pendiente por ahí, no sé, visitar a alguna persona, hacer algo especial, cumplir deseos, háganlo en honor a esa persona que ya no está, ¿sí? Realiza también algo que se llama escritura. La escritura es simplemente escribir, dejar que tu mano fluya y fluya y fluya, escribiendo, escribiendo, escribiendo. ¿Y qué es lo que voy a escribir? Pues en esa escritura puedes tener una conversación con tu ser querido y permitirte cerrar asuntos inconclusos. Ponle en la hoja el nombre de tu ser querido y escríbele fluidamente lo que se te venga a la mente, solo escríbelo, ¿sí? Y permítete con ello despedirte de nuevo. Ese despido que en el sepelio tal vez no se dio o que tal vez todavía hace falta hacer, ¿sí? De esta manera y con estas recomendaciones llegamos a esto, que es dar sentido no solo a su muerte, sino también a su vida contigo, a esa vida que fue tan significativa, ¿sí? No permitamos que nuestros fieles difuntos mueran ya eternamente. No, por el contrario, que vivan eternamente en nosotros, dándole sentido a esa vida, dándole sentido a esos sueños, a esas experiencias, a esos consejos que esa persona que falleció, pues me dejó, ¿sí? Y con esto, pues les agradezco muchísimo su atención y espero que esta breve charla les sirva de mucho y despierte en ustedes aquello pendiente que me deja hacer el mes de Día de Muertos. Muchísimas gracias. Mi nombre es María Luisa Morales Valle y a nombre de Emaús Casa Funeraria me despido de ustedes y nos vemos el próximo mes. Gracias.